demandas legales. Hoy ya los famosos y ricos millonarios, cuando se van a casar, hacen una firma, un contrato. Fíjese, Michael Jordan, que se casó, hizo un contrato con su señora actual, diciéndole, bueno, si aguantas los primeros 10 años y algo nos llega a pasar, pues te voy a dar 10 millones de dólares. Si aguantas los 20, 30 años conmigo y algo llega a pasar, te voy a dar 100 millones de dólares. Pero tenés que aguantar. Los primeros 10 años no hay nada. Y firman, porque ya ha pasado de que hay gente que se casa por conveniencia, hay gente que se casa buscando algún interés o persiguen algún interés y no hay un amor genuino. Y al casarse así, pues obviamente de que van a tener serios problemas en el matrimonio. Esta es una crisis que existe para esa gama o para ese gremio de personas que son gente con mucho dinero, adinerados, y pues existe ese problema, esa crisis de que alguien se case con ellos porque hay interés de quererse hacer rico. Pero también existen otros gremios y existe a veces, por ejemplo, personas que se casan por arreglar papeles, otros porque pues tienen otros intereses secundarios, y trágicamente todo esto va creando crisis dentro del matrimonio. Toda crisis tiene un origen, todo trae un origen, y hemos hablado antes de lo que es una simbiosis patológica. Una simbiosis patológica psicológicamente es simple y sencillamente un registro que traemos todos de nuestro pasado. Yo he preguntado y he dicho esto, todos hay problemas difíciles que afrontamos, hay algo con lo que el hombre siempre batalla, y cuando hablo de hombre me refiero al género humano, hombres y mujeres. Y cuando yo pregunto cuál es o cuál creen ustedes que es el problema más grande que tenemos los seres humanos en la tierra, escucho a mucha gente decir, bueno, mentir, robar, tener a otra mujer o adicciones, vicios, X cosas. Y cuando nosotros escuchamos esos factores, yo pienso así: son reacciones a acciones, porque toda acción va a generar una reacción. Una persona mentirosa, una persona infiel, una persona desleal, una persona adicta a los vicios, una persona que no puede soltar el alcohol, no puede soltar la droga, una persona que no puede cambiar ese aspecto de ser mujeriego, o esa mujer que batalla mucho con ponerle los ojos a otros hombres. Cosas como estas todas se encierran en un solo paquete, y todas las pudiéramos ubicar dentro de eso. Y el problema más grande que tiene el ser humano es su carácter, el carácter. El carácter del ser humano es uno de los factores más imponentes cuando se habla con respecto a los problemas actuales. Los problemas que estamos viviendo, dije, de hace algunos años atrás, hasta el día de hoy ha existido una crisis dentro de la familia. Hay una crisis terrible en todos los gremios, en todos los status quo que usted quiera mencionar, hay una crisis. Pero de los problemas actuales, de los problemas que hoy estamos viviendo, yo quisiera decir de que la crisis que hoy está viviendo la familia va en relación al carácter de los seres humanos. El carácter de los seres humanos. ¿Qué es el carácter? El carácter hay que entenderlo de esta manera, no es el temperamento, porque a veces confundimos, tiene un carácter muy fuerte, porque grita mucho, porque es impulsivo. No, eso es temperamento. Y hay 4 tipos de temperamento, ustedes los habrán escuchado: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. 4 tipos de temperamentos. Esos son temperamentos. Yo no estoy hablándole a usted de temperamento, les estoy hablando de carácter. El carácter tiene que ver, número 1, con la formación, con la crianza, con el modo como usted fue criado, fue formado. Su carácter tiene que ver con esto. Esto establece una cosmovisión. La cosmovisión es la forma como usted entiende el mundo, basado en la forma como fue criado, como fue formado. Usted ve el mundo, usted entiende el mundo basado en la manera como lo criaron. Entonces, a esto le sumamos prácticas que se convierten en tradiciones, tradiciones que luego se convierten en culturas, así de sencillo. Una práctica continua genera una tradición, y una tradición termina convirtiéndose en una cultura.
Entonces, cuando ya vengo yo con una cultura, con una práctica que se ha convertido en una tradición, yo veo las cosas basado en esto. Entonces, mi mundo, todo mi entorno y lo que yo veo lo entiendo basado en la forma como me criaron. Un ejemplo, una mujer que se crió dentro de un hogar viendo cómo su papá le gritaba a su mamá, cuando ella sale de la casa y comienza a formar un hogar o una familia, para ella es normal y común que el hombre le alce la voz. Es muy normal, es parte de su cultura. Era una práctica diaria, era una tradición ya en su casa. Se había convertido en una cultura que el marido le gritara, que el papá le gritara a la mamá. Cuando esta jovencita se casa y comienza a formar una familia, su cosmovisión, la manera de cómo ella ve la vida, está basado en la forma como la criaron. Entonces, que el marido le grite, oye, buena para nada, inútil, inservible, bestia, animal, todo eso lo escuchó cuando ella estaba siendo criada. Es muy normal para ella. Entonces, esas son maneras de cómo a veces nosotros traemos arrastres, traemos culturas, y basado en nuestro arrastre, basado en nuestra cultura, creamos una cosmovisión y vemos la vida de esa manera. Entonces, en la formación, en la crianza, estamos siendo marcados. Estamos siendo marcados. Mire, el carácter es una composición de lo siguiente: cultura, crianza, o sea, formación. Pero aparte, también viene con el ADN. Nosotros traemos mucho ADN de nuestros padres. Por eso es que cuando usted llega a una clínica por primera vez y usted es paciente nuevo, le dan una forma. Usted llena esa forma y en esa forma le preguntan acerca de sus padres, acerca de su papá, acerca de su mamá, si sus padres sufren de alguna condición médica, si hay un historial médico de su familia. O sea, si en su familia ha habido diabetes, si en su familia ha habido alta presión, si en su familia se ha sufrido de X cosa, ataques al corazón, cáncer. Entonces, comienza usted. ¿Por qué preguntan los médicos? ¿Por qué hacen estas preguntas? Porque en nuestro ADN hay una composición del ADN de nuestros padres. Venimos con ciertos ADNs de nuestros padres. De ahí también se suma de que nuestro carácter trae a veces algunos arrastres de ADN, composiciones de ADN de nuestro papá y de nuestra mamá con respecto al carácter. Entonces, imagínese usted ahora, entendamos todo esto que estoy queriéndole explicar de esta manera. El carácter es una composición de una práctica, tradición y cultura, de una crianza que me formó. Más le sumamos el ADN, la simbiosis patológica que vengo arrastrando de mis padres. Ok, hasta ahí hemos llegado. Eso compone un carácter. Eso lo hace ser la persona que es. Tiene convicciones basadas en lo que vivió. Está convencido que si creció en un hogar donde siempre vio a papá y a mamá unidos y siempre escuchó en nosotros no existe el divorcio, esa persona tiene una fuerte convicción que al casarse no se va a divorciar, porque ya creció escuchando eso. Fue una cultura que creó. Entonces, cuando ya crea una cultura y vivió así, cuando se casa, tiene la convicción en el carácter de que se casó para toda la vida. No se va a divorciar. ¿Estamos acá? Ok, pero ahora sumémosle a todo eso del por qué se convierte tan difícil el carácter. Cuando ya nosotros salimos de casa y comenzamos a experimentar el mundo por nuestra propia cuenta, entonces somos confrontados con ya no solamente mi mundo, el mundo de mi casa, el mundo de mi pueblo, el mundo de mi ciudad. Ahora yo salgo de mi país y confronto nueva vida en otro país. ¿Qué hay en otro país? Hay prácticas diferentes. Hay tradiciones diferentes. ¿Qué hay en otro país? Hay una cultura diferente. ¿Cuántos aquí vienen de México? Levanten la mano. Uy, qué poquitos. ¿Cuántos vienen de México? A ver, ¿qué vienen de México? Uy, qué poquitos. Bajen la mano. ¿Cuántos vienen del Salvador? 1, padre. 2. ¿Cuántos vienen de Perú? Perfecto. ¿Cuántos vienen de Cuba? Excelente, muy bien. ¿Cuántos vienen de Panamá? ¿Tenemos panameño? ¿Okay? ¿Venezolanos? ¿Tenemos venezolanos? Sí, ahí hay varios venezolanos, muy bien.
¿Cuántos vienen de Cuba? Ya dije Cuba, ¿verdad? Honduras. Honduras. Muy bien, excelente. ¿Cuántos vienen de Guatemala? Levanten la mano, los chapines. Chapines, excelente, bonito, excelente, muy bien. Ok. ¿Cuántos vienen? Ayúdenme. Argentina. Argentina, excelente, Argentina. Ok, Italia, ok, Italia. Italiano. ¿Cuántos vienen de, ayúdenme, Colombia? Ahí está, Colombia, excelente. ¿Cuántos vienen de Bolivia? Ecuador, Nicaragua, ¿dónde están? Una, ok, muy bien. Dos, ok, muy bien, ok, bien. Imagínese usted cuando le toca salir de su país a otro país y va dejando usted su cultura, su tradición, sus prácticas y comienza a experimentar una nueva cultura, comienza a experimentar una nueva ciudad en una nueva nación. Entonces ahí es donde usted se topa con una realidad cruda. ¿Cuál es la cruda realidad? Que ya su cultura, sus tradiciones y sus prácticas ya no sirvieron. Porque ahora al venir a un nuevo país, mira, ya en su país usted podía bajar la ventana del carro y tirar cualquier papelito por la ventana. ¿Verdad? Usted se le hacía fácil, haga eso acá. Ahí en su país usted podía cruzarse el semáforo rojo, lo detenía la policía y una mordida. Se arregló. O usted podía venir a todo y cruzarse un stop y no haga eso acá. Hágalo en Scottsdale, que hay cámaras en los semáforos. Y vaya a ver cómo le va. Cambian, las culturas cambian. Y allí es donde se nos complica el carácter. ¿Dónde se nos complica el carácter? Cuando tengo que salir de mi propia cosmovisión, cuando tengo que salir de mi propia rutina, de mi propia práctica, de mi propia tradición, de mi propia cultura para una nueva. Entonces ahora estoy conociendo una nueva cultura, ahora estoy conociendo nuevas prácticas, ahora estoy viviendo una nueva tradición y esto comienza a chocar. Comienzo a chocar con la cultura, comienzo a chocar con las convicciones mías, porque yo pensaba que las cosas eran así porque así me criaron, pero ahora estoy conociendo a otras personas, me estoy relacionando con otras personas. ¿Cuántos antes de los que vinieron de Venezuela habían tenido amistad con un mexicano? ¿Cuántos de los que vienen de Nicaragua antes habían tenido amistad con un mexicano? Hasta que usted vino a Estados Unidos. Ahora conoce a tantos mexicanos, especialmente aquí en Arizona. Y usted dice, ¿por qué el mexicano habla? Chale, manito, ¿cómo estás, mano? Saca puntas para mis lápices. Gracias, Santi, gracias, Santi. Bueno, pues los del DF, para ser más específicos, ¿ok? Pero no hablemos de los norteños también. Los norteños son bien pesados, ya, bueno. Y los del sur, pues, imagínese usted un nicaragüense hablando con un mexicano y diciendo las palabras que nosotros en Nicaragua utilizamos. ¿Cómo nos escucha un mexicano? Palabras para el mexicano que serían obscenas, que en mi país son tan comunes y tan normales. O un guatemalteco escuchando, hermano, o hablando con un argentino. Pregúntele usted al argentino cómo se le dice ¿cómo se le dice a la loza, a la loza? Sí, no, usted no le ande diciendo usted a un argentino, te lavo los trastes. Solo imagínese usted, entonces, usted comienza a experimentar un choque de culturas, comienza a experimentar un sinnúmero de choques y esto crea crisis. El problema más grande de los seres humanos es su carácter, porque la crisis se ocasiona cuando desconozco o cuando no estoy consciente de que a como yo veo la vida o mi cosmovisión no es como otras personas la ven. Que la manera como a mí me criaron no es la manera como criaron a otros. Que la forma, es más, le voy a decir algo todavía un poco más directo, y es que aún del barrio de donde usted viene, aunque haya crecido con el amiguito de a 3 casas de la misma calle, del barrio donde usted viene, le puedo asegurar que hay cosas muy diferentes, porque las prácticas en esa casa eran diferentes a las prácticas de su casa. Porque hay familias que vienen disfuncionales. Un amigo suyo creció en un hogar donde no tuvo a papá y a mamá. Usted sí lo tuvo, estando en el mismo barrio. ¿Qué prácticas hicieron? Entonces,
Ahí es donde se nos complica el carácter. El carácter se nos complica porque de pronto comenzamos a tener choques, roces, choques culturales y entonces comenzamos a tener una crisis. Esto es lo que está pasando en las familias. Somos tan diversos, bendito sea Dios, que nos creó a unos de Nicaragua, a otros de Argentina, a otros de México. ¿Cuántos se sienten orgullosos de dónde vienen? Qué bueno, no se le olvide dónde viene, porque a algunos ya se les olvidó comer frijoles. ¿Frijoles? What is that? No se le olvide dónde usted viene. Bendito sea Dios que nos hizo y nos creó y nos puso en el lugar de donde nacimos. Pero hoy somos tantos. Y al venir a un país como este comenzamos a conocer a personas de otras nacionalidades y de otras culturas. México mismo, solo la comida del norte no es nada comparado a la comida del sur. Le puedo asegurar que en el norte no conocen la yuca como la conocen en el sur. En Nayarit se comen unas frutas que no se conocen en el resto de la República. Le digo porque yo he viajado por México casi de punta a punta, conozco bastante. Y le puedo asegurar que aún en Centroamérica hay comidas de Guatemala que no las tienen los panameños o los ticos. Entonces, aún siendo latinoamericanos, somos tan diversos. Siendo del mismo país, usted se casa con alguien del mismo país, pero si usted es del norte y ella es del sur, hay una diferencia en la forma de hablar y en la comida y en muchas tradiciones y en muchas cosas, muchas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que cuando nos casamos con alguien y comenzamos a formar una familia, no entendemos, no procesamos que esa persona trae una cultura diferente, trae una práctica diferente y trae una tradición diferente, y entonces comenzamos a tener choques de cultura, porque esta persona tiene una cosmovisión diferente a la mía, porque yo fui criado de una manera y ella fue criada de otra manera. Entonces el carácter es un componente de diversas cosas, pero ahora le vamos a sumar algo más al carácter. ¿Van conmigo? ¿Vamos bien? ¿Cuántos están conmigo? Ok, le vamos a sumar circunstancias y problemas. Y los voy a nombrar así, traumas. Si al carácter ya le sumamos la formación, la crianza, la cultura, el ADN que yo arrastro de mis padres, pero a eso le sumamos todavía un trauma, le sumamos un suceso inesperado en un momento inesperado, ¿como qué, pastor? Una violación. Te violaron cuando eras pequeña o cuando eras chico. Hubo un abuso sexual, hubo un abuso físico, hubo un abuso verbal, hubo un abuso emocional. Surgieron palabras hirientas que te lastimaron, que te hirieron, y todo eso fue marcando tu carácter. Entró en tu carácter. Entonces, circunstancias vividas, perdiste a tus padres a una temprana edad y creciste en orfandad. Tuviste que salir de tu casa a una temprana edad para poder sobrevivir tú y ayudar a tus hermanitos más pequeños. No pudiste estudiar. Entonces, si al carácter le sumamos esos sucesos inesperados de la vida, traumas, entonces todavía se hace más difícil y se nos complica el asunto del carácter. Entonces yo ya traigo una formación, yo ya traigo una crianza, yo ya traigo una simbiosis patológica de ADN, pero aparte también traigo sucesos inesperados de la vida que me marcaron, que me dañaron, y ahora yo salgo como un polluelo de mi casa a formar una vida, a formar un matrimonio, a formar una familia, y con la persona que me uno o con la persona que voy a hacer vida, no me doy a la tarea de darme a conocer a cómo soy, de que la persona sepa cuál es mi trasfondo. Entonces, aquí es donde se complica el carácter. Y el carácter ha sido, en cuentas resumidas, el problema más grande que los seres humanos afrontamos el día de hoy. Entonces, hay algo de lo que le quiero mencionar acerca del carácter.
y es cuando hay corrupción dentro del carácter. La corrupción dentro del carácter, una descomposición, se descompuso, algo se alteró. Todo lo que se altera por lo general termina no funcionando. Y cuando en el carácter hay una corrupción, la corrupción, mis queridos amigos y amigas, damas y caballeros que están en este auditorio, cuando hay corrupción en el carácter, ahí hay un serio problema de raíz. ¿Qué es corrupción? Veamos lo que dice el diccionario con respecto a lo que es corrupción. Corrupción, según el diccionario, dice que es deterioro de valores, usos o costumbres. Se deterioraron los valores. Si tal vez yo traía buenos valores, si tal vez yo traía una buena moral, pero en el momento que hubo corrupción me corrompí. En ese momento que me corrompí, se deterioró mis valores, se deterioró mi moral. Y entonces, ¿qué pasó? Una vez corrompido el carácter o un carácter corrupto, las cosas se complican aún más. Es una acción y efecto de corromperse. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la corrupción? Vamos a Génesis capítulo 6, leamos el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5, 6, 7 y el 8. De Génesis capítulo 6, versículo 5. Veamos, uno, qué hace la corrupción en el carácter. Uno. Dos, veamos cómo Dios mira la corrupción. ¿Qué hace la corrupción? ¿Cuáles efectos genera la corrupción? Dos, ¿qué hace Dios con la corrupción? Y tres, veamos de dónde nace la corrupción. ¿Cómo nace la corrupción? ¿De dónde nace la corrupción? Porque es que un carácter se puede corromper. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué había en la tierra? ¿Qué había en la tierra? Maldad. ¿Cuánta? Mucha. Escuche esto. Y todo designio es la palabra decisión, todo hacer, todo actuar, todo comportamiento de los pensamientos del corazón, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entienda que los designios de los pensamientos del corazón, escuche esto, porque ahora estamos entendiendo el origen de la corrupción. ¿Dónde nace la corrupción? El designio de los pensamientos del corazón. Quiere decir que hay pensamientos que salen del corazón. Del corazón. Del corazón se generan, de aquí salen, se procesan por la mente y tomamos decisiones. Designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Más adelante dice la Biblia que, permítame un ratito, por favor. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? Porque toda carne había corrompido su camino.
versículo 11. Quiero que leamos el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Escuchen lo que procrea la corrupción. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La corrupción es la madre de todas las violencias en el mundo. La corrupción. Donde hay corrupción, va a haber violencia. Eso lo establece la Biblia en este versículo 11 y en este versículo 12. Entonces, empecemos con lo siguiente. ¿Cómo se corrompe el corazón? ¿Cómo se corrompe el carácter del hombre? ¿Cómo es que el hombre genera corrupción? El hombre genera corrupción con pensamientos que salen del corazón. ¿Qué pasa con el corazón? En el corazón albergamos muchas cosas. En el corazón es pudiéramos decir, el vaso que contiene o la bodega que almacena muchas cosas de nosotros. Quiero decirle esto, según el carácter que traemos, muchas cosas de las que traemos, basadas en lo que ya dije, simbiosis patológicas, se anidan y se quedan en el corazón. Y esto que se queda en el corazón, dependiendo si la forma como me criaron o la moral que traigo es buena o no hay moral alguna, entonces el corazón sufre una corrupción. Lo primero que se corrompe en el hombre es su corazón. Antes de que el carácter se corrompe el corazón. El corazón es la base fundamental, el factor determinante para un carácter sano o un carácter corrompido, el corazón. Por eso es que la Biblia es tan clara cuando dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del corazón. Cuando en el corazón entra la corrupción, el corazón va a empezar a generar pensamientos que no son buenos, pensamientos que nos llevan a tomar decisiones que comienzan a dañar y a corromper el carácter. La crisis en la familia, la crisis actual dentro de la familia tiene que ver con corazones corruptos, corazones dañados, caracteres dañados, corruptos, que permitieron albergar en su corazón un arrastre, un pasado, o a veces de forma inconsciente por el ADN que yo ya vengo arrastrando de mis padres, me hacen quien soy. Esa formación, esa crianza comienza a afectar mi corazón. Vuelvo a repetir esto, una persona que crece en un hogar hostil, bajo una familia hostil, donde siempre hay gritos, o una familia o una persona que crece en un hogar donde hay demasiada libertad, liberación o libertinaje sexual, promiscuidad, donde no hay problema que anden desnudos, papá, mamá y todo el mundo en la casa, y eso es muy común. Un hogar donde hay incesto familiar, donde el hermano viola a la hermana, o sea, un hogar así, una persona que viene con un arrastre como este y lo alberga en el corazón, ya el corazón ha sido corrupto, ya el corazón fue dañado. Lo primero que se daña es el corazón y luego entran los pensamientos. Entonces, cuando yo ya traigo un arrastre así y me uno a otra persona, hago vida con otra persona, trayendo esa condición, voy a empezar a tener fuertes choques con esa otra persona. Mis pensamientos corruptos, mis ideas,
mi ideología, mi concepto de vida, mi filosofía de vida, mi cosmovisión, viene por todos estos arrastres. Y ahora yo vengo y comparto vida con esta otra persona que trae otro sinnúmero de arrastres, trae otro sinnúmero de problemas, crianzas, formaciones y un sinnúmero de cosas. Y al unir mi vida, ¿nos unió qué? Nos unió probablemente el amor. Es que llegué a amarla. Me atrajo, me gustó su forma de ser, llegué a amarla. Alguien me dijo, yo no conocí a quien fue mi esposa hasta que empezamos el proceso de divorcio. No sabía qué tan mala podía ser hasta que empezamos a divorciarnos. Porque realmente durante el curso del noviazgo o en el transcurso del noviazgo, a veces escondemos estas cosas. ¿Por qué? Porque nos da pena. Porque a veces no queremos hablarlas, entonces escondemos y tapamos algunas cosas. No queremos mostrar las cosas que no son buenas porque no queremos dar lástima o no queremos que nos quieran por pesar. Entonces tratamos de esconderlo todo y empezamos a entablar una relación con esa persona escondiendo cosas. Cuando nos casamos comienzan a salir los trapitos al sol. Resulta que eras gritona. Todo este tiempo lo eras. Pero hasta que nos casamos, ahora surgió de que es una leona. No, pero si le hubieras preguntado a su papá y a su mamá, te hubiera dicho, ella grita por todo. Resulta que eres un cochino, desordenado. O sea, tu carro lo mantenías bien limpiecito y todo mientras noviábamos, pero ahora mira, allá dejaste una bota, allá dejaste un calzoncillo, allá dejaste un pantalón, allá dejaste. Si le hubieras preguntado a su papá, a su mamá, te hubiera dicho, no, todo el tiempo has sido cochino, desordenado. Hubieras entrado a su cuarto antes de casarte. Obvio, o sea, estando todo el mundo presente allí, ¿verdad? Para ver cómo estaban. Entonces no te hubiera asombrado. Una vez que te hubieras casado, ya sabes que trae este arrastre. Sin embargo, a veces escondemos cosas, tapamos cosas porque nos da vergüenza, nos da pena, no somos sinceros los unos con los otros. Entonces, al casarnos, comienzan a salir todas las cosas verdaderas de lo que realmente somos, por lo que sea. Cuando estas cosas comienzan a surgir, entonces yo ya traigo un corazón y un carácter corrupto por la formación que traigo. Entonces hay mujeres que se casan con hombres, empiezan a tener una crisis en la familia, que quieren cambiar al hombre, imponiéndosele, diciéndoles que tú tienes que hacer esto y esto y esto, y si tú no haces esto, y si no, que aquí, y que, pensando que esa es la manera de cambiar al hombre. Discúlpame, estás queriendo cambiar algo que ya viene dentro de su ADN, ya es parte de es la composición de su carácter. Y la crisis más grande que tenemos en las familias es no entender estos arrastres, no entender que el carácter ya viene formado, forjado de cierto modo que yo no lo puedo cambiar. Ni usted ni yo podemos cambiar a nadie. Por favor, dígale al que esté a su lado, vos no puedes cambiar a nadie. Dígaselo, aunque lo vea así con cara medio rara. Usted sabe que Jubileo no estamos comprometidos con nadie, hablamos la palabra tal igual a como es. Entonces la Biblia señala de que una vez que el corazón comienza a generar pensamientos que lo llevan a decidir cosas malas, el corazón está dañado, el carácter se va a corromper. Hay hombres y mujeres que hoy tienen familias, que hoy han formado una familia que están corruptos en su carácter, están corrompidos en su carácter, tienen una corrupción en el carácter porque traen el corazón dañado, enfermo. Un hombre con un comportamiento machista, yo le decía a los hombres, a Abisaís el otro día, un hombre machista, ¿a quién se le aplica el término macho? ¿No es al animal que tiene un aparato reproductivo? O sea, al animal que se cree que es pues, macho, se le dice macho. ¿Cómo es el comportamiento de un animal macho? Animal, se comporta como un animal. Entonces, al hombre no le entra la definición de macho.
usted no es macho. ¿Me está escuchando? En todo caso, por el sexo que usted tiene, a usted se le define, por ser humano, como masculino. Y a la mujer, por el sexo que tiene, a usted se le conoce como hembra o femenina, perdón. Sí, hembra es el animal. Femenina. Ah, están poniendo atención. La mujer es femenina, el hombre es masculino. Ese es el término correcto, las palabras apropiadas para un hombre. Pero un hombre que dice yo soy macho, bien macho, se está nombrando solito animal. Y el comportamiento de un macho es como el de un animal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya trae un carácter corrompido. Ya trae un carácter corrupto, ya trae una formación corrupta, ya está el corazón enfermo. Una mujer que de pronto por la cultura o por la forma en la que fue criada, piensa que su posición dentro de la casa es mandar y que se haga lo que ella dice por imposición o si no por manipulación, es una mujer dañada. Ya trae el corazón dañado. Yo conozco a mujeres caprichosas que si no se hace a como ellas dicen, hermanos, avientan berrinches peores que las del niño o la niña de 7 añitos. Si no se hace a como ellas dicen. ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? Que seguramente o en su crianza o en su formación o en su cosmovisión vio que mamá era la que llevaba los pantalones en la casa y que el Señor le decía, cállese usted viejo, opine ni piense ni con costo respire. Y porque trae esta escuela ya su corazón se dañó, la formación que recibió la dañó. Si a eso le sumáramos que la corrupción de la maldad del corazón del hombre viene por los pecados ancestrales cometidos por los padres. Un padre borracho, un padre que siempre fue borracho, el hijo va a cargar con ese pecado. Éxodo 25, yo soy Jehová tu Dios celoso que visito la maldad de los padres de los hijos desde una tercera y hasta una cuarta generación. Hay pecados ancestrales como maldiciones ancestrales. Los pecados ancestrales van a generar maldiciones ancestrales. Un pecado ancestral de un hombre mujeriego, un padre mujeriego, un abuelo mujeriego, esa generación próxima va a cargar con el mismo pecado y ese pecado se convierte en una maldición generacional. Entonces cargamos con pecados de nuestros ancestros. Padres idólatras a santos, a la Virgencita de Guadalupe, a la Virgencita, al Santo Niño de Atoche, ay, San Martín de Porra. Y el otro día sostenía yo la conversación con alguien que me decía, a ver, ¿por qué ustedes dicen de que nosotros, los católicos en primer lugar no adoramos a los santos? Si no los adoran, ¿para qué los hacen? ¿Por qué canonizan a las personas? Es que ellos son los que interceden por nosotros. ¿Cómo una persona muerta puede interceder por ti? Si muerto, la Biblia dice es menester que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya los muertos no salen, no escuchan, no oyen, mucho menos una foto. Póngasele usted a hablar una foto de su abuelo. A ver qué le dice. No hay vida allí. Y porque no hay vida, entonces no puede haber ningún tipo de conexión. Es irrelevante, es ilógico. Sin embargo, muchos de nuestros padres traen un trasfondo de idólatras. Mi madre era tan idólatra era mi madre antes de conocer a Cristo, que cuando ella se enfermaba, tenía todos los santos en una vitrina arriba, una especie de vitrina arriba de la casa, y ahí los tenía, le prendía velas a los santos, y una vez que mi mamá se enfermaba, rociaba las estatuas de esos ídolos con agua, y el agua que caía con lodo mi mamá se la tomaba, pensando ella que eso le iba a sanar. Así de idólatra era. Mi padre y mi madre hicieron no sé cómo le dicen, pero caminaron no sé cuántas cuadras de rodilla hasta entrar a la iglesia católica. La ignorancia de no conocer las sagradas escrituras.
Todos estos arrastres de idolatría, pecados ancestrales, los cargamos también nosotros que forman parte de una descomposición del carácter y una corrupción del corazón. Y por eso tenemos crisis en la familia. ¿Vamos bien? ¿Aguantan todavía o quieren que los despida? Porque los estoy viendo medio serios. ¿Seguimos o no seguimos? Pecados ancestrales, adicciones, vicios, personas que eran adictas al cigarrillo, que no pudieron soltar el vicio y murieron por cáncer en los pulmones, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos con estas adicciones, mujeriegos, mujeres que fueron vituperadas, que fueron abusadas. Que ese tema, hablarlo en el hogar, es un tema tabú. Es que a mí un tío, hermano de tu papá, me abusó, o un primo, o algo así. Esos temas, hablarlos dentro de la familia, son temas tabú. Sin embargo, son pecados generacionales, pecados ancestrales que generan maldiciones generacionales. Y de pronto, toda esta corrupción de nuestros pecados ancestrales, de nuestros familiares y sus pecados ancestrales, se han convertido en maldiciones generacionales que hoy las cargamos nosotros y traemos un carácter corrompido o corrupto, perdón. ¿Qué decide hacer Dios cuando la tierra se corrompe? ¿Qué hace Dios con la corrupción? La Biblia dice que el corazón de Dios se entristeció al ver que todo lo que había en el corazón del hombre eran pensamientos de maldad. Cuando solamente maquinamos dentro de nuestra familia pensamientos malos, cuando estamos dentro de ese hogar pensando, mujeres, ¿de qué manera me desquito con este desgraciado? Este me la hizo y me la va a pagar. Ahora se va a dar cuenta quién yo soy. O el hombre está maquinando, me dijo que me fuera de la casa, pues para que se le quite, ahora me voy a ir a meter con la vecina, para que deje de andarme corriendo de la casa. Cuando dentro del hogar todos los pensamientos que hay son constantemente para el mal, deseándole el mal a su pareja, deseándole el mal a su esposo, deseándole el mal a su esposa, hay una corrupción, hay corrupción dentro de ese matrimonio, hay corrupción dentro de esa familia y entonces va a haber crisis. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? ¿Por qué hay tantas separaciones hoy? ¿Por qué? Cristo fue confrontado con la pregunta, Jesús, Moisés dio cartas de divorcio. O sea, Moisés lo permitió. O en otras palabras, lo aceptó, lo toleró. ¿Y tú qué piensas? Cuando a Jesús le hicieron esa pregunta, la respuesta de Jesús fue muy categórica. Jesús dijo, por la necedad. ¿La qué, perdón? Dígalo más fuerte, por favor. Que lo escuche el que tiene ahí al lado. Ok. Por la necedad del corazón de ellos. ¿Qué es necedad, damas y caballeros, si no es una descomposición del carácter, una corrupción? Una persona necia es una persona con un cognitivo cerrado, con una inteligencia limitada, con una falta de madurez, falta de crecimiento en su persona. Una persona necia es una persona que no ha crecido como individuo, no ha crecido en carácter y tiene una mente infantil, por lo cual, aunque tiene bigote, sigue usando pamper. Sonría que Cristo le ama. Eso es necio. Y Cristo dijo, porque son necios y porque eran necios. Quiere decir que el divorcio nace
de corazones necios, corazones corruptos, caracteres corruptos. Te dejo, no te aguanto, no te soporto, divorcio. ¿Quién habla así? Según Jesús, los necios. Según la Biblia, gente con un corazón que maquina y tiene pensamientos con designios malos. Son las personas que hablan así. Y eso es un diálogo en muchas familias constante. Cuando no son palabras de separación, cuando no son palabras de divorcios que se mencionan en los diálogos o en las discusiones o en los pleitos entre pareja, son palabras hirientas, palabras que lastiman, palabras que dañan, palabras que duelen. El hombre ofende a su mujer con palabras grotescas. La mujer le responde al hombre con palabras grotescas. Y viven en un constante, en un diario, hiriéndose, lastimándose. La familia está en crisis. Y esos diálogos, lo único que van a generar va a ser inestabilidad dentro de la familia. Imagínese usted a un niño en esa casa escuchando a papá y a mamá todo el tiempo peleando. Y siempre escuchando a papá y a mamá decir: nos vamos a dejar, nos vamos a divorciar. Bueno, conocí a niños hablando en consejería con algunos que a una temprana edad registraban una zozobra, registraban una ansiedad. 6 añitos y 7 añitos. ¿Se imagina usted niños más grandes, ya adolescentes en su casa, escuchándolo usted hablar así? Niños que tenían miedo de ir a la escuela. No querían ni ir a la escuela porque pensaban, y el miedo que tenían es que una vez saliendo de la escuela, ya mamá y papá no iban a estar en casa. Por todos esos diálogos y todas esas pláticas, discusiones, gritos y pleitos de que te dejo, nos dejamos, nos vamos a divorciar. Niños que en la escuela se orinaban por esos diálogos. ¿Qué haces criando a una criatura en un ambiente así? Creas inestabilidad, creas inseguridad. Ese niño pierde identidad propia porque no sabe a qué hogar pertenece. Quiere su familia. Esos son los mismos que en los años cuando las pandillas andaban en su mayor auge, eran los primeros que entraban a las pandillas. ¿Por qué? Por las zozobras. ¿Por qué? Porque había un padre ausente. Nunca estuvo papá ahí. ¿Por qué? Porque mamá estaba ausente. ¿Por qué? Por los pleitos entre ellos. ¿Por qué? Porque siempre eran pleitos, eran gritos, eran agarrarse a golpe. Los niños crecieron viendo esa violencia, porque donde hay corrupción va a haber violencia. Y como crecieron viendo eso, qué fácil se les hizo entrar a formar parte de los Maras Salvatrucha, la MS. Usted va a saber que la mayoría de miembros de esta pandilla vienen de hogares así. Jovencitos que caen en las drogas a una temprana edad porque los padres no fueron conscientes del daño y del mal que le hacían con esos pleitos. Jovencitos que eran buenos, pero se rebelaron. Porque los padres, la Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres no supieron controlar crisis en la familia. Y por eso hoy tenemos un sinnúmero de hijos fuera del hogar, disfuncionales, malcriados, que no quieren saber nada ni de Dios ni de nada por lo que vivieron en el hogar. Crisis en la familia. ¿Qué hace Dios con esto? Dios en ese tiempo tuvo que tomar una acción muy rápida. Y es de que Dios no siguió tolerando la corrupción. Dios no siguió permitiendo que el avance de la corrupción siguiera, valga la redundancia, sino que tuvo que detenerla. Pero quiero cerrar con esto. En ese mismo capítulo, estamos en el capítulo 6, en el versículo
18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, refiriéndose a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Es posible que en medio de una crisis familiar global, es posible que en medio de una pandemia destructiva contra la familia, como son los divorcios, existan familias que puedan superarlas? Según la Biblia y según este suceso, Noé pudo, junto con su familia. En medio de un mundo tan corrupto, en medio de un mundo tan desbaratado y descompuesto, la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo pudo Noé mantenerse íntegro, sin corrupción? Y no solamente él, porque al escoger Dios a él, a sus hijos, a su mujer y las mujeres de sus hijos, significa toda la familia. Toda la familia. Porque si no hubiese sido así, Dios le hubiera dicho a Noé: solo tú vas a entrar. Ni modo, los demás se quedan fuera. Pero ¿cómo pudo Noé, en medio de un mundo tan corrupto, lleno de violencia, lleno de un sinnúmero de cosas, mantenerse íntegro? ¿Qué hizo Noé? Noé, número 1, sabía escuchar a Dios. Quiero que entienda eso. Para salir de una crisis familiar, para dejar de seguir teniendo esos problemas de corrupción en el carácter y en el corazón, debemos de aprender a escuchar a Dios. ¿Habla Dios? Dios habla. Y Dios nos habla todos los días, nos habla Dios. No solamente cuando usted viene a la iglesia, no solamente cuando usted está escuchando una canción. Dios nos habla de mil maneras. Si usted solamente se diera el tiempo de abrir su palabra, de abrir su Biblia y leerla, Dios te estaría hablando. Y lo primero que Noé hizo fue saber escuchar a Dios. El problema de las familias que nunca salen de esa crisis familiar es que no les gusta escuchar a Dios. No quieren escuchar a Dios. Lo que menos quieren es estar sentado acá. ¿Por qué quiero ir yo a la iglesia? ¿Para qué quiero ir yo a la iglesia? No tengo nada que hacer allí. Y no se dan cuenta que venir a la iglesia es venir a escuchar a Dios, hablarle directamente al corazón, para que la palabra de Dios entre y la corrupción comience a salir de la mente, del corazón y del carácter. Solo la palabra de Dios purifica. Lo primero que Noé hizo, damas y caballeros, fue saberlo oír. Lo segundo que Noé hizo fue creerle. Creyó. Usted puede leerlo en Hebreos capítulo 11. Creyó Noé y le fue contado por justicia. Creyó. Porque usted puede escuchar este sermón, es más, se va a la casa, vuelve a ponerlo en YouTube o en Facebook y lo escucha una vez, lo escucha 2 veces, y de nada le sirve a usted escuchar si no cree. Usted debe de ser un oidor, hacedor, porque usted creyó. Si usted cree que lo que Dios hoy está diciéndole es la verdad absoluta y presente, total, entonces va a empezar a dar pequeños pasos a una reconciliación dentro de su familia. El problema es que pasamos escuchando más a la suegra, escuchando más al suegro, escuchando más a la amiguis que tenemos por ahí, a mi bestie. Y es que ella sí sabe, ella sí me entiende, ella sí. Y seguimos inundando las barras, intoxicándonos con alcohol, supuestamente para ahogar las penas. Y seguimos escuchando a todo el mundo menos a Dios. No queremos oír la voz de Dios.
Y el problema de aquella generación antidiluviana fue que no quisieron escuchar a Dios. Noé comenzó a pregonar, Noé comenzó a predicar, predicaba todos los días, les decía: arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse, vienen lluvias. La gente no quiso escuchar, pero Noé sí escuchó. Noé oyó la voz de Dios. Hoy estás aquí y Dios te está hablando, ¿lo estás escuchando? Cree. Noé creyó. Número 2, Noé creyó. Sabía que era la voz de Dios que le estaba hablando. ¿Cómo sé yo que esto es la verdad? ¿Cómo sé yo que lo que está predicando este predicador o lo que está enseñando ese pastor es la verdad? Número 1, porque está en las Sagradas Escrituras y la Biblia es infalible, no hay mentira en ella, es la voz de Dios para el hombre. Y número 2, porque es para tu propio bien. Es para tu propio bien. Que dejes de vivir en una familia llena de crisis. Deja ya de vivir un hogar conflictivo. Deja de estar peleando. Deja de estar hablando de divorcio y de separaciones. Deja de estar trayendo inestabilidad a tu casa. Cambia. ¿Me va a decir que eso no le beneficia? Le estoy diciendo yo lo contrario. Vaya y peléese más, jálela del pelo, arrásala, limpia el piso con ella. Si le dijera eso, sobrada razón tiene usted en decir: no, yo no le creo. Estamos procurando el bien para su familia. Estamos, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere verte feliz. Dios quiere que tus hijos sean felices. Dios quiere que usted sea una mujer feliz, un hombre feliz con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Que disfrute la vida que Dios le ha regalado. Que disfrute esos hijos que Dios le ha dado. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero si no oímos, y si no oímos, y si oímos pero no creemos. Sí, estuvo bonito lo que dijo. Está bien. Eso está bien para la persona que está detrás de mí. Ese que está sentado ahí se le mira la cara. Ay, pobrecita. Todo es para todo el mundo menos para ti. Agarra tu parte y si el saco te queda, póngaselo. Número 3. Noé no solamente oyó, creyó, pero Noé obedeció. Y eso es algo que nos cuesta tanto cuando el carácter es corrupto. Cuando el carácter y el corazón están corrompidos, ¿cómo nos cuesta obedecer? Somos rebeldes. ¿Por qué viniste tarde? ¿Y qué te importa? ¿Y dónde andabas? ¿Y a usted qué? Responde un chamaquito así, va a ver cómo le va. Somos rebeldes. No nos gusta obedecer. Pero luego queremos la bendición. Dios bendíceme, Dios bendíceme. ¿Qué te va a bendecir el Señor con esa desobediencia que te traes? Dios no trabaja con los desobedientes, entiéndalo de una vez y por todas. Dios no trabaja con gente desobediente, porque la desobediencia para Dios es un acto de rebeldía, es un pecado delante de los ojos de Dios. Noé fue obediente. Cuando Dios le dijo: vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, dice el último versículo de ese capítulo: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pudiera mencionarte más características de Noé, pero ya terminé. Entonces, 3. 1. Sepa escuchar la voz de Dios para que salgas de esa crisis familiar. Aprende a escuchar la voz de Dios. Número 2, mire, escúcheme por favor, escúcheme. Quiero ser puntual en eso. Escucha la voz de Dios y no la de tu suegra. Escucha la voz de Dios y no la de tu familiar, la de tu bestie, la de tu mejor amiguis. Comienza a escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, número 1. Número 2, cree. Dejemos de ser incrédulos. ¿Para qué vienes a la iglesia si no vas a creer? Veniste a perder tu tiempo. Pero si veniste a este lugar, cree lo que aquí se te está enseñando. Y si vas a creerlo, lo vas a hacer. Vas a ser obediente. 3 cosas y con eso lo dejamos. Escucha, cree y obedece. Y entonces vas a ver lo que va a pasar. Dios va a decir: hey, tú, tu esposa y tus hijos, vengan.
los voy a salvar de la perdición eterna. Tus hijos van a estar bien, tu esposo va a estar bien, tu esposa va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Si lo crees, ponte de pie si lo crees. Ya basta con esta crisis en la familia. Ya es suficiente, ¿no? Nos amargamos cada día más, nos lastimamos, nos ofendemos con palabras que duelen. Y luego queremos cambiar a las personas a nuestra forma, de nuestra manera. Y Dios no trabaja así. Tú no puedes cambiar el carácter de un hombre que tiene 20 años así, 30 años así, 40 y mucho menos un viejo de 70 y 50. No lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Usted no va a poder hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Si tan solo lo escuchas, crees y lo obedeces. Si lo escuchas, si le crees y comienzas a obedecerle, vas a ver cómo Dios va a cambiar el corazón de tu esposo. El carácter que tú no lo puedes cambiar porque ya viene formado así, viene criado así, viene con una simbiosis patológica, trae su ADN así, adicciones, pecados ancestrales, maldiciones generacionales. Tú no lo vas a poder cambiar, pero Dios sí. Él sí puede. La Biblia dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Esa situación que estás viviendo con tu familia, ese problema que estás atravesando con tu pareja, ¿podrá cambiar algún día? Sí, va a cambiar. Claro que va a cambiar. Si lo crees, puede pasar. Pero tienes que saber escuchar. ¿Qué hago, pastor? Uno, no dejes de venir a la iglesia. No seas un meteorito. Hay cristianos meteoros. ¡Pum! Se aparecieron hoy. Mira, ya llegó. Después de casi 6 meses que se había desaparecido. Cristianos cometas. Gracias, cometas, gracias. Meteoros no, ¿verdad? Los meteoros hacen daño. Sí, sí. Cristianos cometas. ¡Pum! Se apareció una estrella fugaz. Y así esperas que Dios cambie tu matrimonio si no eres ni constante con las cosas de Dios. Hoy estás, mañana ni vienes. Es más, ni te acordaste que era día de servicio. ¿Cómo esperas que Dios traiga una transformación a tu familia, a tu hogar, a tu esposo, a tus hijos si no eres constante? Sé constante. Vente a escuchar la voz de Dios cada día de servicio. Los jueves aquí debería estar lleno con gente que quieren salir de esa crisis familiar, que quieren salir de los problemas dentro de su vida, escuchando la voz de Dios. Dios nos habla. Es que en mi casa le escucho. No seas necio, no seas necio. La Biblia nos pide que seamos personas que nos congreguemos, no como algunos, dice que ya dejaron la costumbre, hicieron costumbre de no congregarse. Es que mi trabajo, pastor, tu trabajo va a salvar a tu familia. Pregunto, ¿será que tu patrón se va a sentar contigo y te va a dar consejería familiar? A menos que tu patrón sea un psicólogo, ¿verdad? Y entonces trabajes para su clínica o trabajes para su oficina. Y aún así a veces hasta tienes que pagarle consulta al propio patrón. Pero Dios aquí te está hablando. Te habla cada servicio. ¿Dónde estás? ¿A dónde andas? Mi trabajo, pastor. Mi trabajo es más importante que escuchar la voz de Dios. Y por eso estás a como estás. Tus hijos se están perdiendo. ¿Acaso tú vas a poder ayudar a tus hijos? Tú no puedes hacer nada, pero Dios sí. Tú no puedes hacer nada por ese hombre, pero Dios sí. Por esa mujer, tú no, pero Dios sí. Pero ¿cómo? Seámosle fiel, escuchémosle. 2, créale. Crea. Si esta tarde usted ha creído lo que Dios le ha dicho y lo ha creído con su corazón, quiero que sepa que Dios va a empezar a obrar un milagro en su vida. Dios va a empezar a restaurar tu familia. Pero oye, cree y empieza a obedecer. Sé obediente y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Miren,
Yo quiero declarar esta noche sobre esta casa que todas las familias presentes en este lugar serán familias sanas en el nombre de Jesús. Aquí hay esposos sanos en el nombre de Jesús. Aquí hay esposas sanas en el nombre de Jesús. Aquí hay hijos sanos en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, sea agradecido con Dios. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, gracias por haber hablado a mi corazón. Si tú lo crees, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque yo creo en tu palabra. Ayúdame a obedecerte. Dígale: ayúdame a obedecerte. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Quiero ser obediente a tu palabra. Gracias, Señor. Manténgase ahí. Disfruté tu presencia. No quiero que te vayas. No quiero que te quedes. He preparado una posesión